Shalom, muy buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. En esta ocasión queremos recordar con ustedes una fecha tan fatídica como fue la de 1492, una fecha en la que los judíos fueron expulsados de España. En este entorno hostil nace la persona de la que queremos hablar con ustedes, una mujer fuerte, importante en cuanto al respeto de la cultura y el apoyo que hizo de la misma y que merece que le dediquemos hoy un programa. Ella es Gracia Nassí, la que conocemos en el entorno judío como la mujer entre las mujeres, y para ello hemos traído hoy a hablar con nosotros a nuestras queridas amigas Lara, María y Laura Lara. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Laura? Buenos días, Gemma, contentas de estar de nuevo en Salón. Pues nada, lo primero, saber por qué queremos hablar hoy de Gracia Nassí. ¿Quién fue Gracia Nassí? Gracia Nassí, nacida como Beatriz de Luna, porque llegó a ser bautizada en la comunidad cristiana, es la mujer más influyente del Renacimiento europeo. Una mujer que puede ser comparada con la reina Esther y que consiguió salvar a más de 25.000 judíos en pleno siglo XVI. Una gran obra, desde luego, pero aparte de su labor en pro de los judíos y de ayudar al pueblo judío, hizo otra serie de obras a lo largo de su vida, ¿no? ¿Nos podéis relatar un poquito cuál fue el resumen de su vida? Sí, nace en 1510, supuestamente un 20 de junio, en Lisboa, en una familia de judíos que habían tenido que emigrar desde Aragón hasta tierras lusitanas. Y bueno, es bautizada, como decía Laura, con el nombre de Beatriz de Luna o Beatriz de Luna Míquez. Con 12 años se entera de que sus padres son judíos y que practican la fe de sus ancestros en la intimidad del domicilio, porque hay que recordar que en 1492 se produce la fatídica expulsión de los judíos de la península ibérica, pero de la parte de los reyes católicos, es decir, de Castilla, de Aragón, y en Portugal se habían podido refugiar porque Juan II les había dado asilo, aunque también hay que criticar que era un asilo interesado, porque a los judíos que llegaban cruzando la raya les pedía sumas de dinero para comprar su paz. Cuando Manuel I, el afortunado, se convierte en yerno de Isabel y Fernando, de los reyes católicos, todo va a ir a peor en el sentido de que las alianzas dinásticas que lo llevan a Manuel a casarse primero con Isabel y luego con María, porque se queda viudo con dos hijas de los reyes castellanos y aragoneses, pues después también lo van a llevar a contraer nupcias con la hija de Juana, llamada la Loca, aunque a Laura y a mí no nos gusta llamar a Juana así, y luego a Felipe el Hermoso, después de la vida que le estuvo dando entre celos y bueno, intereses creados. Y así es como va a instalarse la Inquisición en Portugal en 1536. Por esas fechas ya tenemos a Beatriz casada. Se casó con 18 años con Francisco Méndez, un hombre muy hábil y con una gran inteligencia que es comparable a los Médicis de Florencia. Lo que pasa es que tenía un origen similar, ¿no? Sí, un origen similar al de ella, ¿no? Claro. Venía también de una familia judía, ¿no? Claro, Francisco Méndez, él venía de la familia Benveniste y él logró ser la cabeza de la casa Méndez, era banquero, pero como decía, a diferencia de los Médicis, Francisco va a llevar una labor filantrópica, es decir, que pone sus medios al servicio de la comunidad. Y cuando tienen que hacer las maletas e irse hasta Bélgica, hasta Amberes, en 1538, pues llega otra triste noticia a la vida de Beatriz, y es que se queda viuda. Allí también, en los países nórdicos, estaban espiando los factores de la Inquisición y la vida se le hace bastante difícil. Beatriz se encontraba en Amberes junto con su hermana Brianda y junto al hermano de su esposo Francisco, Diego, que al final se convierte en su cuñado doble, porque Diego se casa con Brianda. Y justamente de ese matrimonio nace una niña de la que no sabemos su nombre, porque siempre en los documentos la llaman la chica, la sobrina de Beatriz de Luna, y la hija de Beatriz, que se llamaba Ana, cuando ya empieza a profesar el judaísmo en libertad, cambia su nombre por el sefardí de Reina. Malca, en hebreo.
Eso sí, nos demuestra el coraje de una mujer como las mujeres de la Torá, que nunca se rinden, que siguen adelante. Se va a Amberes, allí enviuda, después marcha hacia la península italiana, se instala primero en la Serenísima República de Venecia, donde tiene libertad comercial para ejercer su negocio como banquera, pero no le dan libertad religiosa, apenas puede ejercer el judaísmo en la zona libre del puerto. Eso hace que se traslade después a Ferrara. Allí el duque Hércoles II le da facilidades y empieza a ejercer ya como una mujer judía que puede decirlo a los cuatro vientos. También va a actuar como mecenas de Tiziano y de Miguel Ángel. ¿No? Es la época en que ella retoma o consigue empezar a trabajar, bueno, como mecenas de grandes pintores como Tiziano, ¿no? Así o es, Miguel porque Ángel. El dinero que iba obteniendo a partir de sus negocios, pensemos en una mujer en el siglo XVI empresaria, era por la banca y también por el negocio comercial, con la seda, con la pimienta negra, con las piedras preciosas, con Brasil, Asia, África, esos productos exóticos. Es una mujer que en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, puede llevar la vida que solo estaba permitida para los hombres. Por eso es un ejemplo de empoderamiento. Y es tan valiente que es capaz de hablar, de conversar, de intentar negociar para que tengan libertad los judíos con Enrique II de Francia, con Enrique VIII de Inglaterra, ese rey criminal que mataba a sus esposas, y también con dos papas, con Paulo III, que precisamente es el papa que aprueba la Compañía de Jesús, un libro de María y mío, Ignacio y la Compañía, El Castillo de la Misión, con el que ganamos el premio Algaba, está dedicado a ese tema, y también al cosmopolitismo de Ignacio de Loyola, que tenía espíritu judío y quería peregrinar hacia Israel. Y por otro lado, con Paulo IV, ella lo que trata es de conseguir que los judíos puedan ejercer su enseñanza rabínica y también su fe personal en libertad. No solo trabaja en pro de esa libertad religiosa para el pueblo judío, sino que también en su época de mecenas trabaja en el tema de la imprenta, ¿no? Consigue en Ferrara, por ejemplo, que se publique la primera traducción de la Biblia, ¿no? La que está en ladino. En concreto está dedicada a ella. Ella, después de salir de esa prisión, se va a Ferrara. En Ferrara estaba Hércoles II d'Este, un noble que realmente pues, tenía una idea de libertad de creencias, y allí en Ferrara también establece conexión con la familia de Isaac Abravanel, de ese judío que se resistió a convertirse en 1492 y que después de haber nacido en Lisboa y vivido en Alcalá de Henares, en Guadalajara, se fue a Italia y fue el padre del famoso filósofo León Hebreo, del que Cervantes se acuerda en El Quijote. Allí, con los descendientes de Isaac Abravanel, va a crear un centro caritativo. Ella recibía en su casa a pobres, a mendigos, para que comieran, y eso se convierte en una moda en otros linajes aristocráticos cristianos de la ciudad de Ferrara. Y allí, a un siglo solo desde que se haya popularizado el invento de la imprenta de Gutenberg, vemos cómo en 1553 ella impulsa el proyecto de la Biblia al castellano antiguo, al judeo español. Después eso tendría un gran impacto en la historia universal, porque hoy la Biblia que, por ejemplo, en la cristiandad reformada protestante se sigue utilizando es la de Casiodoro Reina, y él, siendo un monje al que después se lo considera un renegado, va a tomar como base la Biblia de Gracia Nassí, y de hecho se imprime en 1569 en Basilea. Ahora está también de 450 aniversario y se la llamó a la Biblia de Casiodoro Reina la del oso, por el animal que lleva en la portada. Sí, por la ilustración. Esta mujer, aparte de toda esta actividad que desarrolla, siempre tuvo una actitud muy prolífica en cuanto al desarrollo de la cultura de su entorno, ¿no? Cómo contribuyó a lo largo de todos los países por los que fue pasando Gracia Nassí en el desarrollo de esta cultura. Desarrolló una gran filantropía, tanto en los países europeos que hemos ido citando, como después en su
viaje al Imperio Otomano, en su instalación primero en Estambul y luego en esas negociaciones con Solimán el Magnífico, con el sultán turco, para que le dejara un territorio libre que preconizó el Estado de Israel pues 400 años antes, para que allí se pudieran instalar todos los refugiados judíos, poder practicar la fe y también seguir formándose en la cultura hebrea. A ella la llamaban la señora, y es algo tan bonito como que en esa ciudad de Tiberíades que estaba amurallada, pues ella intentaba que hubiera abejas para producir miel y también moreras para esos gusanos de seda que también eran importantes en la industria textil. Todo eso sin olvidar la cultura. Es que toda su fortuna la invirtió en salvar a los refugiados, en invertir en la formación y, por otro lado, en indemnizar a esos judíos que iban siendo expulsados de Portugal, de Europa, y que al perder todas sus pertenencias, ella, si podía, con la banca Mendes, la compraba esas herencias, esas posesiones, para luego indemnizarlos y que pudieran empezar su vida desde cero. Es algo muy bonito, es algo como lo que explica el Talmud: salvar la vida de una persona en realidad es salvar al universo. Eso hizo Gracia Nassy. Evidentemente, eso es lo que nos dice el Talmud, ¿no? Quien salva una vida, salva a toda la humanidad, ¿no? Pero Gracia Nassy, aparte de ese ejemplo de mujer emprendedora, también tiene una gran importancia histórica por cómo contribuyó a cada judío que tuvo que instalarse en otro sitio a que hiciera allí su empresa o su negocio para poder subsistir, ¿no? Para poderles dar ese fundamento para poder empezar una nueva vida al ser expulsados, ¿no? Primero de un sitio, luego de otro, por toda Europa, ¿no? Desde que está en Amberes recibe la colaboración de su sobrino Yosef Nassy, que luego se convierte en su yerno, porque se casa con su hija Ana, reina, a la que hemos mencionado antes. Y de hecho, Yosef va a ser el señor gobernador de Tiberíades. En los barcos permiten, tanto Yosef como su suegra Gracia, que vayan sefardíes para salvar la vida y, por supuesto, sin pagar ese viaje. Y además llega a establecer Gracia un bloqueo comercial en el puerto de Ancona en 1556 porque el papa de turno, Paulo IV, había tomado medidas antisemitas no solo en Roma sino también en las otras posesiones pontificias. Tenemos que señalar que ella hace una negociación con todas las religiones, porque Solimán el Magnífico, el sultán, no le deja Tiberíades así a cambio de nada. No, ella ve que hay una ciudad deshabitada, que se ha convertido casi en un pueblo fantasma, que es Tiberíades, y tiene la lucidez de pedirle a Solimán, que la tenía en alta estima, que le ceda como una hipoteca sobre ese suelo, que ella le pagará al año 1000 ducados para que él reciba una renta. Y así es como se hace la muralla, que todavía puede visitarse en Tiberíades, y cómo se desarrolla ese proyecto sionista de crear un Estado de Israel. Después se le pierde el rastro a Gracia, muere un 3 de noviembre de 1569, pero su cuerpo pues no se tiene la constancia de dónde fue sepultado, para acrecentar todavía más su leyenda, como la de esos personajes bíblicos como Moisés, Aarón o Miriam, que se funden con el cosmos. Por supuesto, todos grandes hombres, grandes mujeres, que son fundadores y base de lo que es la cultura judía y la base de lo que es hoy el pueblo de Israel, ¿no? Pues muchísimas gracias, como cada vez que venís nos ilustráis, es un placer teneros aquí en el programa y os esperamos no dentro de mucho. Un honor, encantada siempre. Y a ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Shalom para compartir con ustedes un poquito más de la tradición y de la cultura judías. Shalom. allí